Buenos días. Queremos compartir desde la Escuela de Comunicación algunas reflexiones ante estos fenómenos de concentración mediática y aparición de nuevos medios digitales y la promoción del derecho a la comunicación. Entonces, nuestra participación en esta audiencia ante este tipo de fenómenos tiene como objetivo compartir el interés y la necesidad de conocer cómo se informan hoy las y los jóvenes, porque consideramos que esto está muy asociado con los fenómenos de participación ciudadana y el compromiso con los problemas de convivencia comunitaria. La Escuela de Comunicación Social de la UNR, de la cual soy docente, y en estos momentos también tengo la responsabilidad de la dirección de la carrera, forma parte de la RedCom, la Red Nacional de Carreras de Comunicación Social y Periodismo, donde a través de distintos proyectos, jornadas, congresos, en conjunto también con la Defensoría, continuamente reflexionamos e impulsamos acciones para trabajar en los nuevos escenarios comunicativos desde una perspectiva de derechos. Desde la Escuela de Comunicación venimos trabajando en el proyecto de investigación Jóvenes, Contenidos Informativos y Prácticas de Ciudadanía Comunicacional en Medios Sociales. A la vez, formamos parte de un proyecto llamado Investigar en Red, junto a otras 11 universidades del país, en el que realizamos 165 entrevistas semiestructuradas a estudiantes universitarios de 18 a 24 años de las carreras de Comunicación Social y Periodismo, con una composición bastante diversificada geográficamente, porque incluye estudiantes de la región norte, centro y sur del país. También realizamos una encuesta que respondieron alrededor de 1.900 estudiantes, o sea, una muy buena tasa de respuesta, con el objetivo de conocer cómo se informan. Y sintéticamente compartimos algunos de esos resultados acá. El celular es la puerta de entrada al consumo incidental de información, o sea que las y los jóvenes ya no van en busca de información, sino se encuentran con la información bajo el formato de videos, podcasts, memes, textos, fotos, emojis, GIFs, en las distintas redes, ¿no?, en las que habitan. Acá hablamos que valoran también el humor y el entretenimiento, aún en los consumos que tienen que ver con contenidos informativos, lo que da lugar a estas nuevas narrativas. Se genera una pérdida de contexto y jerarquía del contenido periodístico por este consumo incidental, y esto da lugar a prácticas de consumo y producción de contenidos informativos con características particulares. Twitter aparece como el espacio privilegiado para el consumo de información, principalmente mediante el uso de hashtags, las tendencias, los comentarios que reflejan opinión. Como sabemos, Instagram es su medio privilegiado de comunicación, entretenimiento y vida social, pero también en los últimos años constituye una puerta de entrada a la información, al igual que TikTok y Twitch. Entre los consumos emergentes de información aparece con mucha fuerza el video, algo que se está profundizando, tanto en Instagram como en YouTube, y en pocos casos ya se observa el uso de Facebook para informarse. Lo que advertimos como nuevos formatos son los podcasts y los newsletters. Relacionan a las plataformas y especialmente a los grupos de WhatsApp con espacios de circulación de desinformación. Por este motivo se muestran atentos al fenómeno de las noticias falsas y suelen chequear con varias fuentes esta información. Y por último, y para ir cerrando, también evaluamos el consumo en medios tradicionales, y la investigación se hizo, el trabajo de campo, durante la pandemia. Entonces, acá arrojaron algunos datos significativos. Los principales rasgos de consumo de información en medios tradicionales por parte de jóvenes, podríamos decir que la televisión en vivo es el medio que más consumen en su dieta mediática cotidiana. Esto ocurre generalmente en el contexto familiar, en el hogar, ¿no?, y decíamos principalmente durante la pandemia. En menor medida recurren a la radio, con un consumo asociado a la movilidad. Los diarios en papel ya no aparecen en sus rutinas informativas, y los medios locales siguen teniendo vigencia para los acontecimientos que ocurren en sus ciudades. La principal característica a la hora de informarse en cuanto a los medios tradicionales es que siempre los combinan con redes sociales, mayormente a través del celular, que es el principal dispositivo mediante el cual acceden a la información.
Bueno, muchas gracias y hasta acá entonces la necesidad de prestar atención a estos nuevos tipos de consumo de información por parte de jóvenes. Mi nombre es Juan Pablo Sarkisian, yo soy parte del Sindicato de Prensa de Rosario. Aparte soy periodista de un diario comunitario, cooperativo, un diario que es una empresa recuperada, que es el diario El Ciudadano y la Región de la ciudad de Rosario. También soy docente de la Universidad Nacional de Rosario en la carrera de Comunicación Social. Lo que queremos plantear en realidad son 4 puntos que son redundantes porque es durante mucho tiempo que se viene planteando estas cuestiones, pero queremos en todo caso ratificar. En primer lugar, y como contexto, otra vez volver a plantear, nada nuevo, el derecho a la comunicación como un derecho humano, como un derecho básico humano, y en este sentido estos 4 aspectos. La primera cuestión es, nosotros hemos desarrollado y venimos planteando durante todo este periodo, y que, como la compañera recién planteaba, sobre todo en la época más dura de la pandemia, la circulación de las noticias falsas. El tema es cómo ponemos en otro estadio la responsabilidad social de la práctica periodística, entendido incluso desde una perspectiva profesional, en relación a la circulación hasta el hartazgo de las noticias falsas, incluso algunas vinculadas no solamente a las cuestiones de las operaciones de prensa con intereses políticos partidarios, sino en relación, por ejemplo, a la cuestión de la salud pública, como fue en el contexto de pandemia. Creo que allí tenemos que buscar los mecanismos e instrumentalizar distintas prácticas que desmonten este desarrollo que ha adquirido distintos nombres como la posverdad y demás, pero que en definitiva se trasladan a conceptos que distorsionan la realidad. El segundo aspecto vinculado a esta cuestión es el problema de la pauta publicitaria, que también aquí se mencionó, sobre todo porque está vinculado al tema de la concentración de los medios. Desde los distintos sindicatos de prensa de todo el país, incluido desde la perspectiva de gremios que están vinculados a la FATPREN, que es la Central de Trabajadores, la CGT, y de la FETRACOM, que son los gremios de prensa que están enrolados en la CTA de los trabajadores, se ha logrado una unificación de criterio en un contexto de la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, que incluye a todo este conjunto de gremios. Allí, justamente, uno de los aspectos fundamentales es el tema de la concentración y la pauta publicitaria. Lo que vemos es una distorsión en este sentido y que a través de distintos proyectos, que indudablemente los contextos hacen que queden un tanto más relegados a partir de otras urgencias que somos conscientes que existen, pero hemos desarrollado a través de Damián Loretti, un compañero que ha venido desarrollando tareas en este sentido y que incluso fue presentado allá por agosto del 2019-2020 y que, bueno, todavía no ha tenido un desarrollo eficaz. Los proyectos están, el tema es cómo podemos articular estas cuestiones para poder darle cabida justamente a los medios comunitarios y a los medios cooperativos. Vinculado a esto, el tercer aspecto es la relación de la economía social y los medios de comunicación. Los sindicatos de prensa de todo el país están percibiendo, hemos percibido, estamos atendiendo a esta parte de trabajadores y trabajadoras que están por fuera de la estructura formal del trabajo registrado. No hace mucho, hace 10 años atrás, la ecuación era que la gran mayoría
casi un 70% de los trabajadores y trabajadoras estaban dentro de empresas con trabajo registrado. Esa ecuación o esa fórmula o esa equivalencia cada vez más se distorsiona. El impacto de las tecnologías, que ya no son tan nuevas, pero que tienen un desarrollo muy brutal, de gran arraigo, hacen que, y también vinculado al tema de la concentración, es que las empresas privadas de los medios de comunicación en general, más que resolver la cuestión del trabajo, expulsan trabajadores y trabajadoras. Por eso es esta proliferación de procesos de medios cooperativos y comunitarios, pero que no tiene un sustento en términos de salida laboral. Allí entonces lo podemos vincular con el último aspecto, el cuarto aspecto, que es el rol del Estado, el rol de las universidades, indudablemente el rol de los sindicatos. Es curioso y llamativo, pero bueno, no es que nadie lo discuta, sí, hay desde distintas perspectivas políticas se pone en tela de juicio, pero desde la perspectiva del Estado, un Estado nacional y popular, se plantea la universidad y la educación pública como un bien común, y en ese sentido las partidas de presupuesto están discutidas y afianzadas. Lo mismo nos sucede con la salud pública. Ahora, en los medios de comunicación para la economía social, la ecuación se resuelve solamente a través de las pautas publicitarias. La pregunta sería, o la reflexión sería, ¿qué más puede aportar el Estado a estas estructuras de la economía social que no sea solamente la pauta publicitaria? Es cierto que hay programas y líneas de atención a lo que hace la economía social, pero todavía son insuficientes. Y esto se vio claramente plasmado en las diferencias en el proceso, en los 2 años más brutales del proceso de la pandemia del COVID-19, en donde las dificultades para poder tener acceso a líneas de salario que indudablemente en la economía social están contradictoriamente, incluso paradójicamente, a través de la figura del monotributo, que es una figura por demás individual, el acceso a lo que tenían los trabajadores y trabajadoras registrados desde las empresas de comunicación con los repro, vio serias dificultades para que estos trabajadores y estas trabajadoras tuvieran acceso. Hay un desequilibrio, no solamente en la cuestión profesional, sino en la cuestión de los ingresos. Me parece que estos 4 ejes, estas 4 cuestiones, entre otras tantas, son aspectos que tenemos que abordar y darle un desarrollo más concreto y más material. Se hace el recorrido de las cooperativas para poder tener acceso no solamente a fuente de financiamiento, no solamente a subsidio, sino a poder participar en ese desarrollo profesional y que cada uno de los pibes y las pibas, de los hombres y las mujeres que laburan en estos medios cooperativos, puedan vivir de esto. No es una cuestión folclórica, no es una cuestión de hobby, es una cuestión de trabajo. Y ahí hay un renglón para desarrollar. Desde ya, muchas gracias y estas son las inquietudes. Bueno, aquí de Radio La Hormiga, desde Rosario, dentro de la órbita de lo que es la Biblioteca Popular Pocho Leprati, que tiene 20 años de trabajo en territorio, en el barrio Tablada de la ciudad de Rosario, y Radio La Hormiga como parte de esa organización, con 10 años de vida ininterrumpida como medio de comunicación comunitario. Me sumo a las palabras del compañero que habló recién, como en la mayoría o en la totalidad de los casos, a las radios comunitarias y los mensajes que han transitado en estas audiencias tan necesarias e importantes, nos agrupa no solo Parco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, sino el espíritu de entender a la comunicación como un derecho humano. Como
Como también decían varios compañeros, está bueno sumar alguna mirada, porque hay un montón de exposiciones que obviamente son compatibles con nuestro sentir. Entonces, desde lo experiencial, aquí dentro de lo que es nuestra radio, venimos transitando desde siempre nuestro vínculo con las actividades de las escuelas, como espacios de formación y vínculo con docentes, maestros y maestras. En pandemia, a la par de todo lo que ha pasado en muchas radios comunitarias, acrecentó esa vinculación, demostrando la necesidad de este tipo de medios para lo que es la comunidad y para la sociedad. Por lo tanto, también nos parece interesante en estas audiencias y a la Defensoría del Público solicitar esa firmeza en cuanto a brindar articulaciones con el campo de lo que son las radios comunitarias y organizaciones sociales, y también articular, que es la palabra clave, creo, para los logros, con los estados municipales, provinciales, nacional, con Ministerio de Educación, con los distintos ministerios, Ministerio de Desarrollo, todo lo que tiene que ver con la vinculación con las aulas y la comunicación comunitaria. Porque sentimos, y aquí sí va el trabajo en territorio que experimentamos, sentimos que muchas veces pensamos que hay un montón de avances en el sentido de la comprensión de lo que es el mapa comunicacional comunitario, y vemos a diario cómo queda muy a merced de la buena voluntad o acción de algunos docentes, a veces de alguna institución. Tenemos muchos casos aquí en la ciudad donde escuelas que tienen compañeras trabajando desde la docencia con la intención de articularla a la radio comunitaria como condimentos educativos, que si no tienen el acompañamiento institucional no pueden lograrlo. Hay escuelas que tienen instalados parlantes en sus aulas, pero si no hay un apoyo institucional, la radio como herramienta educativa no funciona. Y nos parece que la Defensoría del Público tiene mucho por hacer. Recién escuchaba a Miriam hablando de capacitaciones que se hacen y articulaciones diversas, pero también es cierto que en más de una ocasión uno se entera, por la misma palabra de docentes, maestros y maestras, que no se enteran de esas convocatorias. Entonces, creemos que el trabajo mancomunado y articulado es necesario desde la Defensoría del Público, desde organizaciones como las de Farco, pero también con los distintos estados, con el Ministerio de Educación. Porque a veces uno siente que el fuego de las personas que sí tienen integrada en sus acciones a la comunicación como un derecho, ese fuego a veces sentimos que no es suficiente. Valoramos lo que sí se hace, por ejemplo, en cuanto a medios de comunicación en la TV pública o Canal Encuentro y todos los medios públicos, pero también vemos con mucha preocupación cómo en los medios hegemónicos la replicación de la violencia es a diario. Tenemos mucha preocupación cómo no se puede ejercer algún tipo de mirada o de control en lo que los medios hegemónicos transmiten en vivo y en directo a cualquier hora del día. La perspectiva, palabra que utilizamos tanto cuando hablamos de perspectiva de género, la perspectiva desde las infancias es casi nula en los grandes medios de comunicación, medios de gran alcance. Y eso es una preocupación enorme. Sabemos que la Defensoría del Público trabaja sobre esas cuestiones, pero a la luz de los resultados con solo encender la tele hoy mismo, de lo que sucede, con solo ver eso, sabemos que puede resultar insuficiente. Nosotros trabajamos en territorio, esa es nuestra búsqueda, lo hacemos permanentemente en articulación con organizaciones sociales y escuelas, como que recién comentaba el proyecto, pero vemos con preocupación cómo se sigue contaminando a la luz del día y a la vista de todos y todas. Muchísimas gracias por permitir esta presencia nuestra como medio comunitario y organización social, que siempre que podemos estar en estas audiencias decimos presente. Muchas gracias. Yo soy la secretaria del área de Género y Sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario. Soy además investigadora de CONICET y docente en la carrera de Comunicación Social, y mi aporte tiene más que ver con las tareas, las acciones,
las características del espacio en el que estoy, digamos, que es el espacio de formación y el espacio pedagógico de política institucional vinculada a género y sexualidades. En ese sentido, bueno, quería traer todo lo que implica la importancia, la relevancia de la transversalización de la perspectiva de género en la formación de futuros profesionales que van a trabajar en medios de comunicación. Creo que ahí todavía nos quedan muchas deudas pendientes, muchas cuentas que saldar, porque, bueno, claramente la mayoría de los profesionales salen sin una formación específica en todo lo que tiene que ver con los aportes de los feminismos y las disidencias a la tarea de la producción de contenidos, de la producción mediática. En ese sentido venimos avanzando en las universidades y en algunos otros ámbitos educativos, intentando transversalizar de manera integral las currículas y los planes de estudio, pero necesitamos mucho más esfuerzos y políticas públicas para poder hacerlo. Sin duda, la ley Micaela ha sido una herramienta fundamental para poder seguir avanzando en esta materia. La ley Micaela, que es heredera además de todo lo que significaron las movilizaciones del movimiento feminista y de la disidencia sexual en nuestro país en los últimos años. Es heredera, por supuesto, de aquel primer Ni Una Menos del 2015, muy protagonizado por las periodistas o las periofeministas, como nos gusta llamarlo a nosotras, que instalaron las reivindicaciones y las demandas al Estado en aquel 2015 para la implementación efectiva de la Ley de Protección Integral contra las Violencias, y creo que, bueno, la Ley Micaela también es producto de eso, lo mismo que la Ley de Paridad en los medios de comunicación, que es una ley mucho más reciente y que necesitamos velar porque se implemente. Creemos que, por un lado, la formación de los profesionales y las profesionales con perspectiva de género es una tarea pendiente que tenemos que asumir colectivamente, comunitariamente, y exigir esas modificaciones y transformaciones de planes de estudio para que efectivamente podamos contar con profesionales con esa sensibilización y esa mirada sobre lo que se produce. También necesitamos la implementación efectiva de la ley de paridad en los medios de comunicación, y esto es incidir para que también abarque a los medios de comunicación privados, no solo públicos. Sabemos que se matriculan muchas más mujeres que varones en nuestras casas de estudio, también en las carreras de periodismo, pero sin embargo no acceden a los lugares de toma de decisión, no acceden a las jefaturas en las redacciones, y esas miradas y esas perspectivas quedan subsumidas en cargos de menor valía, en cargos más precarizados, en cargos que además hacen muy difícil la tarea de llevar adelante periodismo de calidad. Entonces necesitamos que también se implementen estas leyes de manera efectiva e integral, y por supuesto necesitamos seguir avanzando por construir más y mejores contenidos. Y eso es trabajar profundamente con quienes están en las redacciones actualmente, pero también con quienes van a formar parte de ellas, para que la perspectiva de género no sea un elemento aislado, que solo es tomado por quienes se interesan por esas temáticas, sino que atraviese toda la producción de contenidos mediáticos y bueno, llegue al público de manera más concreta. Creo que esos son los desafíos, esos son los aportes también que podemos hacer desde las instituciones educativas. Estamos, por supuesto, al servicio de estas miradas y estas perspectivas para que esto suceda, y por supuesto seguiremos trabajando desde el interior de las casas de estudio, pero también en conexión con quienes están trabajando en los medios de comunicación, para que efectivamente podamos llevar adelante estas tareas que son profundamente transformadoras, profundamente interpeladoras, y que son ya irreversibles, digamos, y además una demanda del conjunto de la sociedad. Así que para la construcción de una sociedad más justa necesitamos medios con perspectiva de género. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco muchísimo la posibilidad de estar aquí y compartir reflexiones que venimos teniendo con compañeras, compañeros y compañeras de diferentes espacios vinculados a la investigación y a la observación de contenidos de los medios nacionales,
contenidos publicitarios también, que ha sido, de alguna manera, es mi ámbito de investigación particular. Y bueno, voy a tratar de leer para ajustarme a los tiempos que tenemos establecidos. Cualquier cosa espero que no sea muy pesado, cualquier cosa, por supuesto, podemos intercambiar. Como decía recién, quienes nos hemos dedicado a la observación de contenidos mediáticos, especialmente publicitarios, desde una perspectiva de género feminista, hemos visto con agrado que en los últimos años, gracias a la incidencia activa que han realizado los movimientos de mujeres y de la diversidad sexual sobre los medios de comunicación, ciertos estereotipos, otrora muy frecuentes, han disminuido su presencia en las tandas y en algunos contenidos. Este acontecimiento, que debiera alegrarnos, sin embargo, nos preocupa. Nos preocupa porque advertimos en el fenómeno cierta voluntad acomodaticia a los requerimientos de audiencias empoderadas, una necesidad de realizar lo que popularmente se denomina pinkwashing, es decir, una lavada de cara que ajuste la imagen de las empresas al pulso de estos públicos. Pero nos quedan dudas sobre el auténtico compromiso de empresas anunciantes y entidades productoras con la agenda de derechos. Nos preocupa porque esta permeabilidad a los vaivenes de la opinión pública sitúa a estas incipientes transformaciones en un sustrato de precariedad y voluntarismo que hoy apuesta a la diversificación de roles e identidades y mañana vuelve a reproducir modelos estereotipados y violentos para congraciarse con las opiniones que propone la ola neoconservadora que recorre el mundo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para que esta transformación incipiente se consolide en narrativas más plurales y diversas? En primer lugar, consideramos que la observación sistemática de contenidos debe ser una preocupación del Estado, no con la voluntad de censurar o cancelar, sino para realizar un monitoreo constante, que permite efectivamente realizar lecturas sincrónicas y diacrónicas sobre las representaciones hegemónicas, la prevalencia de estereotipos y advertir y estimular el surgimiento de narrativas transformadoras. En segundo lugar, entendemos que también urge desplazar nuestra atención desde los productos a los modos de producción. Es allí donde se juegan las estrategias, se negocian las ideas, se discuten las propuestas. Una de las deudas del Estado y de diferentes organizaciones es la carencia de información certera y fundada sobre quienes producen contenidos, en particular publicitarios, en nuestro país y en particular en la región en la que habito, que es la región centro. Las pocas estadísticas que tenemos sobre agencias de publicidad, productoras audiovisuales y de comunicación han sido realizadas por organizaciones no gubernamentales, sin duda valiosas, pero insuficientes. Puedo mencionar entre ellas la realizada por Fundeps, por Comunicar Igualdad, por Publicitarias.org. Todas dan cuenta de la precarización laboral preponderante en el sector, cuyos trabajadores y trabajadoras generalmente se encuentran contratados bajo modalidades de facturación irregular, sin acceso a servicios sociales, aportes jubilatorios o licencias. Entendemos que estas condiciones dificultan las posibilidades de crecimiento dentro de las empresas, contribuyen a la permanencia de los techos de cristal y los pisos pegajosos y afectan la capacidad de discusión de empleados y empleadas menos jerarquizados frente a sus jefes y directores. No queremos decir con esto que necesariamente la estabilidad laboral redundará en productos comunicacionales con perspectiva de género y de derechos humanos, pero entendemos que las rutinas de producción no pueden quedar ajenas a esta observación. En función de estos considerandos, proponemos, por un lado, la generación de observatorios de mujeres y disidencias sexuales en los medios de comunicación, que amplíe su alcance a los diferentes soportes y plataformas de circulación, con el propósito de investigar, documentar, sistematizar, analizar y generar información sobre la situación de las mujeres y diversidades en las audiencias públicas, en los medios públicos y privados y en los sectores productivos, mediáticos y publicitarios. Teniendo en cuenta tanto los aspectos temáticos y narrativos como también los normativos, los laborales, los jurisprudenciales, los educativos y administrativos, con un perfil federal que permita cotejar las situaciones en las diferentes regiones. Por otro lado, proponemos la creación de un registro de trabajadores y trabajadoras de la comunicación que tenga como objetivo principal promover y fortalecer la profesionalización de la actividad audiovisual en general y contribuir a la superación de las paredes y techos de cristal que limitan el desarrollo y crecimiento de las trayectorias de mujeres y diversidades en el rubro.
Por último, atendiendo a la incidencia estatal en la inversión publicitaria, además de adherir a todas las presentaciones anteriores en las que se puso el énfasis en la distribución de la pauta como forma de garantizar la pluralidad, queremos atender a otros aspectos que el Estado puede atender en tanto anunciante. En este sentido, proponemos que la paridad en la conformación de equipos de trabajo, la inclusión de cupo para identidades trans y la formación en género y derechos humanos constituyan variables mensurables y de peso a la hora de evaluar propuestas presentadas en concursos y licitaciones para la producción de campañas y contenidos varios para todas las dependencias públicas y niveles del Estado. Y finalmente, señalamos que la capacitación en perspectiva feminista y de derechos continúa siendo voluntaria y casual, dependiendo de la azarosa inquietud de docentes en las carreras vinculadas a comunicación. En este sentido, consideramos urgente articular políticas educativas que garanticen la formación en perspectiva de género y diversidad en todas las carreras de comunicación, publicidad y realización audiovisual. Muchas gracias.